Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un ejercicio de cinética química. En este caso el ejercicio está sacado de Selectividad de Cataluña de junio de 2019 y vamos a ver el ejercicio. Nos dice que el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono reaccionan según la ecuación NO2 gas más CO2 gas nos dan como resultado monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Entonces nos dan estos datos de aquí y nos dicen que determinemos el orden total de la reacción y el valor de la constante de velocidad. Y como apartado B, como segundo apartado, nos piden escribir la ecuación de la velocidad. Bien, para hacer este tipo de ejercicios siempre nos tienen que dar más de 2 experimentos, ¿vale? Básicamente lo que consiste es en hacer varios experimentos, cambiando la concentración de cada uno de los reactivos y mirar cuál es la velocidad de esta reacción, ¿vale? De esta manera se puede determinar el orden y la constante de la velocidad para obtener así una fórmula general. Bien, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. He de decir que me he tomado la molestia de hacer un cálculo al principio y es que igual me ocupaba mucho tiempo en el vídeo, pero bueno, es una tontería. Simplemente nos decían aquí la masa inicial de cada elemento y nos daban el volumen total, de manera que, como ya sabéis, para la fórmula de la velocidad necesitamos concentraciones y al tener masas aquí, pues tan solo había que pasar eso a moles y dividir entre el volumen. Pero bueno, espero que se entienda. Dicho esto, vamos a empezar. El apartado A, como ya he dicho, nos pide determinar el orden total. Si os acordáis, la velocidad se puede, digamos, escribir tal y como la constante de la velocidad por la concentración del primer reactivo, en este caso NO2, y voy a poner aquí un subíndice, ahora entenderéis por qué, elevado a un parámetro, alfa, por la concentración del segundo reactivo, en este caso CO sub n, elevado a otro parámetro. Bien, entonces, si cogemos dos experimentos en los que una de las concentraciones, lo primero que voy a hacer va a ser determinar alfa, así que cogeré una reacción en la que esto sea igual para ambos experimentos, ¿vale? Si cogemos dos experimentos en el que una de estas concentraciones sea igual, ¿vale? Y las dividimos, esto se nos va a cancelar. De manera que lo que hay que hacer siempre es coger dos experimentos en la que una de las concentraciones sea igual. Por ejemplo, el experimento 1 y el experimento 2. Si os fijáis, la concentración de monóxido de carbono es la misma aquí y en cambio la del dióxido de nitrógeno no. Por tanto, si cogemos estos dos experimentos, vamos a ver, V sub 2, en realidad no importa cómo lo hagáis, cojo en orden inverso porque es más fácil de calcular, pero no importa, ¿vale? Podríais hacer primero V sub 1 y sería lo mismo. V sub 2 será la constante K, que es un número que aún no sabemos, por la concentración de NO2, 2, de ahí el parámetro N este que había puesto abajo, que se refiere al experimento, por, elevado a alfa, que no lo sabemos, por la concentración de monóxido de carbono del experimento 2 elevado a beta. Y por otro lado tendremos que V1 será pues exactamente lo mismo. La concentración de NO2 en el experimento 1 elevado al mismo parámetro por la concentración de monóxido de carbono del experimento 1 elevado a beta. Y ahora el truco aquí es básicamente, como sabemos que estas dos son iguales y estas K también son iguales, si hacemos esta división de aquí, nos quedará lo siguiente. Arriba tendremos esto de aquí y abajo tendremos lo siguiente. Bien, no obstante, como ya decía, este valor de aquí y este valor de aquí son iguales. Lo podemos mirar en la tabla, ¿vale? Un momentito. Ok. Si lo miramos en la tabla, tanto 1 como 2 son iguales. Nos queda 0,2 entre 0,2, es decir, 1. Y esta K, que aún no lo sabemos, también tiene el mismo valor. De manera que si sustituimos ahora, aunque dejadme que lo arregle antes, cuando tenemos
un número a elevado a la 2 y un número b elevado a la 2, esto es lo mismo que hacer a entre b elevado a la 2, ¿no? Esto lo explico porque, si os fijáis aquí, tenemos concentración de de dióxido de nitrógeno elevado a alfa dividido entre concentración de NO2 elevado a alfa, pues esto es lo mismo que la concentración de NO2 del experimento 2 dividido la concentración de NO2 del experimento 1 elevado a la alfa. ¿Sí? Bien, entonces si me dejáis borrar esto ahora y sustituimos valores, tenemos V2, es decir, este valor de aquí. 5,703 por 10 a la menos 3 dividido V sub 1, que es esto de aquí. 6,338 por 10 a la menos 4 tiene que ser igual, paréntesis, la concentración de NO2 en el experimento 2 será esta de aquí, 0,15, dividido entre la concentración de NO2 en el experimento 1, es decir, 0,05. Y ahora todo esto elevado al parámetro alfa. De manera que si calculáis esto, os quedará que esto realmente son 8,99, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero podéis redondear, de hecho es lo que se suele hacer. Y este 8,99 es lo mismo que escribir 9, ¿sí? De manera aproximada. Y nos sale que 9 tiene que ser igual a 3 elevado a alfa. Podéis hacer logaritmos aquí, pero es muy fácil ver que este alfa tiene que ser 2 para que se cumpla la igualdad. Es decir, que alfa vale 2. Bien, ahora, si os fijáis otra vez en nuestra ecuación de la velocidad, tenemos tan solo este parámetro de aquí. Por lo que tenemos que determinar este beta, ¿sí? Para hacerlo, aquí lo que hemos hecho para encontrar alfa ha sido cancelar la concentración de CO, de monóxido de carbono. Pues para encontrar beta habrá que hacer lo mismo, pero con la concentración de dióxido de nitrógeno. Por lo cual vamos a buscar dos concentraciones de NO2 que sean iguales, por ejemplo estas, aunque también nos servirían el 2 y el 4, o el 3 y el 4, sí, eso ya como lo veis vosotros. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora, para encontrar beta, vamos a poner así. Vamos a coger, en este caso he escogido el 2 y el 3. ¿Sí? He cogido esta fila. Como veis, la velocidad es la misma en estos dos experimentos, pese a que hemos variado la concentración de CO. Así que ya uno podría intuir que la concentración de monóxido de carbono no va a influir en la ecuación de la velocidad, por lo cual beta va a ser 0. Pero si no os dais cuenta, no pasa nada, ¿vale? Y si lo calculáis os saldrá lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo con cálculos. Tenemos que V3 será K por la concentración de NO2 en el experimento 3 elevado a alfa, que ya sabemos su valor, pero no hace falta sustituirlo, por la concentración de CO en el experimento 3 elevado a beta. Y tenemos que V2 pues será básicamente lo que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Voy a copiar y pegar. Ok, y si ahora hacemos la división de esto, tendremos que V3 entre V2 será igual a la división de esto de aquí. Copiamos y pegamos. Ok, entre esto de aquí. Copiamos y pegamos. Y ahora, tal y como os decía, sabemos que tanto esta concentración de aquí como esta concentración de aquí son la misma, de manera que al dividirlo nos dará 1. ¿Sí? Si no, os vais a la tabla, la tercera y la segunda. Pues la tercera y la segunda son lo mismo, como, bueno, es el razonamiento que hay que hacer para encontrar beta, ¿vale? Y las K también serán igual, pese a que no sepamos su valor. Y aplicando lo mismo que hemos hecho antes, tendremos que V3 entre V2 nos sale 1. De hecho, son la misma velocidad, si os fijáis en la tabla. ¿Sí? Tal y como había comentado antes. Y
aquí os queda que esto tiene que ser igual a 0,5 elevado a beta. Y para que se cumpla esta igualdad, lo mismo, podéis hacer logaritmos y tal, pero es bastante obvio ver que beta tiene que ser igual a 0, ya que cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1. Entonces, una vez tenemos alfa y beta, el orden total, que voy a poner así, va a ser igual a la suma de ambos, que en este caso es 2 más 0, 2. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos el orden total, normalmente nos piden calcular el valor de la constante de velocidad. Y esto realmente es bastante sencillo. Puesto que tenemos alfa y beta, las únicas cosas que no sabemos son k. ¿Sí? Entonces, si sustituimos en nuestra fórmula general, tendríamos que v va a ser la k, que no la sabemos, por la concentración de NO2 elevado a alfa, que como ya sabemos es 2, por concentración de monóxido de carbono elevado a beta. Pero beta es 0 y cualquier cosa elevado a 0 nos va a dar 1. De manera que nuestra ecuación se queda así. Ahora, si sustituimos para uno de los experimentos, el que queramos, yo he elegido el 1, ¿sí? por no sé, sencillez supongo, y si aislamos K antes, tenemos que K será V dividido la concentración de NO2 elevado a la 2. Entonces, como digo, yo aquí he sustituido el experimento 1, ¿vale? Si sustituís otro, os tiene que dar un valor similar, incluso igual, y nos queda 6,338 por 10 a la menos 4 dividido entre 0,05 al cuadrado. Y esto más o menos nos sale que la K son 0,254 y las unidades son litro partido mol por segundo. Y alguien me podría preguntar, oye, ¿y estas unidades de dónde salen? ¿No? Porque, ¿cómo las calculamos? Bien, normalmente los profes os dan una fórmula para decir, vale, K en orden 1 es tal, pero no hace falta, hay que tener sentido común. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a espacio entre tiempo, ¿no? Pero en las reacciones químicas el espacio sería como la concentración del elemento. De manera que la concentración del elemento, las unidades que tiene son moles sobre el litro. Y el tiempo se mide en segundos. Esto si lo agrupamos ahora, tenemos moles partido litro por segundo, ¿vale? Y la concentración de un elemento, pongo X, pero cualquier elemento, son moles sobre el litro. De manera que si en este caso estamos haciendo velocidad entre una concentración pero al cuadrado, pues lo único que tendremos que hacer es pues poner las unidades de velocidad, que son moles partido litro por segundo, dividido entre las de concentración al cuadrado, es decir, mol al cuadrado dividido litro al cuadrado. Y si reagrupamos esto nos saldrá, he puesto aquí un aproximado sin querer, nos saldrá litros partido moles por segundo, que es justamente esto de aquí. ¿Sí? Ok, y una vez tenemos esto, pues la ecuación de velocidad será, si sustituimos este valor de k, que es el que no teníamos antes, y ahora sí, será 0,254 por la concentración de NO2 a 2. Y este será nuestro resultado. Bien, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Y ya sabéis, cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y os responderé cuando pueda. Adiós.